versículo, estamos en Mateo capítulo 27, versículo 51, y en este momento, pues yo voy a ceder la palabra a mi hermano Jorge. Hermano, por favor, adelante. Muchas gracias a todos y especialmente a nuestro Señor por darnos la oportunidad en este viernes del mes de marzo del año 2024 a llevar a cabo el estudio de discipulado sobre las verdades del reino de Dios basado en el Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo número 27, prácticamente es el penúltimo. Mateo tiene 28 capítulos. Hemos llevado un tiempo, no digo que largo, no digo que corto, el justo para ir avanzando y pues ya viendo el final del estudio y con grandes beneficios y grandes enseñanzas. El último estudio que dimos, que pudimos hacer juntos, terminó cuando Jesús en Mateo 27, 50, Mateo 27, 50, Jesús dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y pues eso fue todo desde el punto de vista de lo que sucedió en la cruz. En otros evangelios se nutrió con la palabra consumado es, nada falta, todo ha sido hecho, y él pues entregó el Espíritu. Y ahora me toca a mí recorrer los versículos 51, 52 y 53. Muy interesantes como son los siguientes tres hasta el 56, donde vamos a terminar este estudio, pero esos le tocan a Yazaret. En el 51 dice, después de que entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, este versículo que si bien se ve que es breve, pero es muy significativo. Voy a leer para darle una introducción a esto del velo del templo, una introducción que está en Hebreos capítulo 8, y vamos a leerlo todo como introducción. Pongamos atención y consultemos la palabra de Dios. Hebreos 8 del 1 al 13, o sea, todo el capítulo. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Voy a hacer algunas interrupciones. Obviamente lo que nos narra Mateo es algo que sucedió en el tabernáculo que levantó el hombre, de acuerdo pues a las instrucciones de Moisés. Y Moisés había recibido pues las instrucciones del Señor, pero finalmente era el tabernáculo de Jerusalén que levantó el hombre y no el Señor. Pero dice que ahora sabemos que el
tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, ya no el que levantó el hombre, sino el que levantó el Dios. Y aquí habla un poco del tabernáculo y dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que se presentan las ofrendas según la ley. Dentro del santuario, dentro del tabernáculo, pues tenía como propósito presentar las ofrendas. Y dice que esos sacerdotes que presentan o presentaban las ofrendas eran solo una figura y sombra de las cosas celestiales, dice. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, Moisés, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A veces se les olvida, se olvidó que todo el tabernáculo y el lugar santo y el lugar santísimo, pues eran un tipo de lo que Moisés vio en el monte y que recibió la instrucción de parte del Señor de hacer conforme a lo que se le mostró en el monte. Claro, era humano y pues no era lo mismo, obviamente, pero era necesario que así fuera. Y viene el versículo 6 diciendo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Y aquí pues está hablando ya de un mejor pacto sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto, primer tabernáculo, pues tenía sus limitaciones. Pero ya estaba profetizado en Jeremías 33, cuando dice: porque reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el esquema que Dios siempre había buscado y siempre busca: tener un pueblo dispuesto a recibir las leyes de Dios en su mente, a escribirlas en su corazón y a reconocer pues que Él es Dios, nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Ahora bien, viene ampliando la manera de funcionar este nuevo pacto. Ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Un pueblo elegido por el conocimiento que tiene del Señor, un pueblo conocedor del Señor, un pueblo que ha permitido en su corazón y en su mente abrirse para conocer al Señor. Aquí la palabra conocer es muy importante,
todos me conocerán, todos los que son de mi pueblo, dice, todos me conocerán. La palabra conocer implica una relación íntima. No nada más es un conocimiento intelectual, sino una relación íntima y verdadera con nuestro Señor. No distante, no ajena, sino verdaderamente íntima y personal. Y dice, todos los que son mi pueblo me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la característica del nuevo pacto, que el Señor toma pueblo dispuesto a conocerle, se da a conocer a ese pueblo, y con ese pueblo tan especial, pues hay un pacto, y el pacto es que el Señor nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. Hay una paz en el pueblo que tiene estas características, una paz porque ha venido a ser la paz con Dios, la paz con el Señor, una paz verdadera, una paz interior. Y pues esto es redundante, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto es importante por lo que se leyó del velo, que el velo se partió cuando Cristo mencionó y gritó, consumado es, ya todo está hecho, todo está realizado. Literalmente en ese momento el velo se partió. ¿Pero qué velo era? En el capítulo 9 de Hebreos nos habla del velo y nos habla del tabernáculo. Dice, y está relacionado con lo que ya leímos de los pactos. Dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Muy importante la palabra terrenal. El santuario era terrenal, no era celestial. Y el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada lugar santo. O sea, había que cruzar el primer velo para llegar al lugar santo. Y fundamentalmente lo que había en el lugar santo del tabernáculo era el candelabro que daba la luz y enfrente la mesa y los panes de la proposición. Estos tipificaban a Cristo, los dos, el servicio de que Cristo nos da, darnos la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, y el pan, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Y entonces, pues, aunque no sabían eh, los sacerdotes del viejo a todo el pueblo. Al cambiar los panes, al ministrar los panes, al mantener el candelabro encendido, estaban ministrando a Cristo a todo el pueblo. Ahora viene lo importante, un segundo velo, dice versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y allí lo primero que encontraba el sumo sacerdote, que entraba una vez por año, el sumo sacerdote en turno, en servicio y habiéndose purificado, un incensario de oro, donde debía de, pues, quemar toda la mirra, el incienso, todos lo que pues decía la ley para incensar,
y se producía un humo muy espeso de ese incensario cuando entraba el sacerdote. Ahora, el segundo velo no tenía entrada, el sumo sacerdote tenía que entrar por abajo, no tenía un lugar donde estuviera partido, donde estuviera roto el segundo velo. Era un velo muy pesado, por cierto, de muchas capas y de muchos colores. Algo muy impresionante, muy alto, muy pesado y sin este movimiento. Entonces, que se haya partido ese velo de arriba a abajo, pues fue algo verdaderamente impresionante para el grupo sacerdotal, aunque no lo constataron, porque pues todas las cosas que pasaron en esos momentos, pues gracias a Dios por los escritores del Nuevo Testamento que lo dan a conocer, porque si no, se hubiera perdido, no se hubiera sabido todo lo que sucedió. Entonces, allí el lugar santísimo tenía un incensario de oro, ya dijimos que producía el humo, el aroma pesado, que oscurecía el ambiente, no había iluminación adentro, no había lámpara, el sacerdote entraba a ciegas, tratando de no tropezar, y el que cometía un error moría. Y dice, después estaba el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba adentro una urna de oro que contenía el maná, el alimento que Dios dio al pueblo para que se sustentara. Es símbolo también de Cristo. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre el arca estaban los querubines de gloria, o sea, sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una plancha de oro sobre la cual estaban esculpidos los querubines de oro. Y ahora no tiene muchos detalles, pero no es el propósito. Y aquí nos explica el escritor de Hebreos la importancia y por qué hubo que, y por qué se abrió el tabernáculo como sucedió y como da fe Mateo. Dice que así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Mientras Cristo no había muerto, sumo sacerdote, pero además ofrenda y sacrificio, pues la manera de acercarse a Dios era el trabajo sacerdotal para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el segundo compartimento, el sumo sacerdote solo una vez al año, no sin sangre, muy importante, en su mano llevaba el lebrillo de donde estaba la sangre que iba a ministrar, a ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y dice que el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras el Señor vivía y obraba, pues no había sucedido esto. Él estaba ministrando. El Señor, ya lo hemos leído en todos los capítulos de Mateo, él estaba ministrando en las orillas del mar, en las montañas, en los montes, en los barcos.
en el templo, en todo lugar él estaba ministrando, él estaba trabajando. No se había manifestado el camino al lugar santísimo porque en la primera parte el tabernáculo estaba en pie, el Señor estaba vivo, lo cual es símbolo del tiempo presente, pues se siguen presentando las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto al que practique este culto. O sea que el escritor de Hebreos dice, pues todavía el pueblo de Dios sigue practicando este culto, que solo consiste de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Y aquí viene lo importante. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y esta entrada al lugar santísimo pues fue simbolizada en el lugar santísimo terrenal del templo, partiéndose en dos el velo. Claro que lo importante era el lugar santísimo del cielo. Y dice que el tabernáculo celestial, dice porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, pues cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Ya leímos las condiciones del pacto, pero era necesaria la muerte. Y dice en el versículo 26, es necesario que intervenga la muerte del testador. En el versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, pues él tomó los machos cabríos con un hisopo de lana, roció el libro y también todo el pueblo. Y esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. También roció el tabernáculo y todo, porque casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y bueno, pues lo que nos compete en el estudio es lo que dice Hebreos 10, versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad, lo que Cristo ganó, entre otras cosas, para nosotros es la libertad. Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, muy importante. Y por eso es que el velo se partió en dos, como un símbolo acá en la tierra de lo que sucedió en el cielo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y nos invita, el escritor nos invita el Espíritu Santo. Acerquémonos. Ya quedamos que Dios quiere un pueblo y ha escogido un pueblo con quien tener intimidad. Un pueblo que le conozca, pero en un conocimiento de intimidad, no intelectual, sino de espíritu,
integridad total. Y ese pueblo pues está invitado a acercarse con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura, el agua pura de la palabra de Dios. Nos invita también a mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También considerarnos unos a otros como hermanos en la fe para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y por supuesto no dejarnos de reunirnos como algunos no tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y más cuanto veis que aquel día se acerca. Pues esto es lo que se refiere al velo, hay mucho más que decir, pero pues es lo que el Espíritu Santo me dio. Ahora también me toca comentar que la tierra tembló, ¿verdad? Y las rocas se partieron. Pues yo estuve discerniendo según el Espíritu me daba y me llevó a Zacarías 14. Perdón que se mueve todo. Y dice así. A ver, me pongo en posición. Zacarías 14, 4 del 1 al 9. 14, 4. O 14 del 1 al 9, perdón. Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Aquí lo que yo sentí que el Espíritu Santo me dio con Zacarías y también Ezequiel más adelante, pues es una palabra profética que tiene mucho que ver con la venida del Señor, pero no esta primera venida, sino la segunda venida. Hay muchas señales en la primera venida de Cristo y sobre todo en los últimos momentos de su vida en la cruz y las palabras y los hechos, los eventos que apuntan a la segunda venida proféticamente y lo toman los profetas del antiguo pacto, pero ungidos por el Espíritu Santo. Y dice aquí al respecto de esas manifestaciones de que la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice, he aquí el día de Jehová, muy importante viene. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada, saqueada las casas, violadas mujeres, la mitad de la ciudad en cautiverio. El resto del pueblo no será cortado, será dejado en la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Este es el día de Jehová. Se afirmarán sus pies. Cristo mismo estará en la pelea. El Cristo como rey, como guerrero. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, un partimiento de montes, pero en grande. Y lo que sucedió en la muerte del Señor, pues fue un partimiento de rocas, no tan grande, pero sí muy notable. Cuando las rocas o los montes se parten, pues es lenguaje de Dios, es lenguaje de Dios. Dice que
Versículo 6, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. También cuando Cristo, pues, tuvo 3 horas de oscuridad, una luz que no se podía definir si era clara, si era oscura, era oscuridad. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Qué curioso, ¿verdad? Ni día ni noche. Así está descrito los momentos, esas 3 horas. No había palabras para describir si era día o si era noche. Pero al caer la tarde habrá luz. Así sucedió, ¿verdad? Ya que Cristo murió, hubo luz. Y aquí en esta palabra profética del día de Jehová, pues dice que en aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno es su nombre. Amén. Pues eso es lo que tengo al respecto del temblor y del partimiento de rocas. Ahora vamos a la parte de los sepulcros, ¿verdad? Que dice que el versículo, regresamos a Mateo. Mateo dice, y se abrieron los sepulcros, Mateo 27:52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hay 2 etapas con los santos que se levantaron de los sepulcros. Primero, que se abrieron los sepulcros, esta es una acción. Seguramente también se abrieron en el momento de los temblores y el partimiento de las rocas, como que están unidos por ese y. Dice, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Eh, podemos unir los 2 eventos. La consecuencia de que los sepulcros se abrieron, que esto ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad, que en los lugares donde hay cuerpos enterrados, pues se viene un temblor de tierra y se abren los sepulcros. Pero lo que sucedió no ha sucedido más que en esa ocasión. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No dice resucitaron. Y la palabra que usa Mateo es se levantaron. Sin embargo, dice que salieron de los sepulcros y después de la resurrección de él. Allí sí habla de una resurrección, la resurrección de Cristo, el Señor, de Jesús. No fue de inmediato, se abrieron los sepulcros y después de la resurrección de él, los santos que habían salido de los sepulcros vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a Ezequiel 37:11 para terminar mi parte. Ya estoy con Ezequiel. Dice así, Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Por tanto, profetiza y diles, dice el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Vean, es lo que ocurrió, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas.
y os traeré a la tierra de Israel. Literalmente sucedió en el momento que Cristo pues murió y él fue al sepulcro, pero pues se cumplió esta profecía. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y proféticamente veis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Habla también esto apuntando a que, pues, en la segunda venida de Cristo, pues reposará el pueblo escogido de Dios, ya una vez, pues, que haya pasado todo lo que hemos leído. Entrego, pues, el estudio a Yazaret para que continúe con los siguientes versículos de la porción que nos ha tocado. Adelante, Yazaret. Perdón, pastor, que lo interrumpa. Su cita es Ezequiel 33:11. 37. Ah, gracias. Sí. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con pues Mateo. Mateo capítulo 27, versículos 54 al 56. Lo leo corrido y vamos a ir haciendo pues algunos comentarios. Dice la palabra del Señor: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y bueno, vamos a hablar con esta parte, ¿verdad? Dice que cuando ocurrieron estos hechos de que la tierra tembló, habíamos visto anteriormente que también había habido tinieblas, ¿verdad? Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, tembló la tierra, se partieron las rocas, el velo se rasgó, y todos estos acontecimientos que ocurrieron, ¿verdad? Había un grupo de soldados que estaban a la pie de la cruz, ¿verdad? Este centurión, porque dice Mateo que el centurión y con los que con él estaban, que seguramente eran más soldados, porque acordémonos que habíamos platicado que cuando se hacía este tipo de castigo, generalmente había 4 soldados que acompañaban al acusado hasta que moría, hasta su último aliento de vida del crucificado. Los soldados permanecían pues al pie de la cruz. Y entonces este centurión y los que con él estaban, ¿verdad? Que estaban guardando a Jesús, seguramente también fueron testigos o se encontraron cuando Jesús fue acusado desde el pretorio, ¿verdad? Donde lo habían llevado y fue acusado por los dirigentes judíos. También seguramente estos soldados estuvieron cuando acompañando a los principales sacerdotes y a los ancianos, ¿verdad? Cuando fueron a prender a Jesús al huerto del Getsemaní. También seguramente estos soldados escucharon cuáles eran las acusaciones que se hacían contra Jesús, de cómo lo acusaron los dirigentes judíos, y así también ellos quizá fueron testigos y escucharon seguramente cuando Pilato, ¿verdad? Él decía que Jesús era inocente, que él no encontraba ninguna culpa en Jesús. Y seguramente escucharon también la conversación o algo de la conversación que hubo entre Pilato y Jesús acerca de que Pilato le decía, bueno, tú eres el rey de los judíos, ¿verdad? Y que Jesús no respondía y él estuvo siempre en silencio. Quizá también estos soldados, porque se supone que ellos seguían al acusado desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Cuando ya moría en la cruz. Y entonces seguramente también participaron cuando golpearon a Jesús, cuando le colocaron una
corona de espinas, cuando se burlaron de él, quizá también ellos lo golpearon, ¿verdad? Cuando lo simulaban que él era un rey y lo golpeaban, y seguramente ellos también, pues fueron quienes lo clavaron en esa cruz, quienes le habían quitado sus ropas, quienes indiferentemente pues habían echado suerte sobre su ropa, ¿verdad? Estos soldados pasaron todo eso, todo eso, ¿verdad? Si estos hombres, este centurión y los otros que estaban con él, hubieran sido de alguna forma hombres religiosos, pues eran hombres que servían a Roma y seguramente hubieran sido idólatras, o sea, no, de ninguna manera había la posibilidad de que ellos hubieran sido pues judíos con un conocimiento quizá de la ley o del Dios verdadero, o sea, nada de eso. Si eran religiosos o tenían un poco de conocimiento religioso, pues era a ídolos, a otros dioses, ajá. Y estos soldados entonces y el centurión se hallaban junto a la cruz, pero ellos estaban ahí simplemente para cumplir su obligación que Pilato les había dado, de que ellos tenían que asegurar de que la ejecución se llevara a cabo de una forma adecuada y sin ningún tipo de interferencia. Es decir, que para estos hombres Jesús no era más que un personaje extraño que al parecer hizo una afirmación tonta, al parecer inofensiva, quizá para ellos, ¿verdad? De ser un supuesto rey religioso. Era evidente que la primera vez que estos hombres vieron a Jesús, pues Jesús para ellos no representaba ninguna clase de amenaza militar. Ni siquiera era como otra clase de delincuentes que antes habían pasado por el mismo proceso de ser crucificados, ¿no? Que quizás se defendían, que quizá llegaban sus ejércitos o sus compañeros a querer reclamar su cuerpo, a querer salvar a su amigo que iba a ser crucificado. Jesús no era ese tipo de delincuente porque hasta en ese momento todos lo habían abandonado, incluso sus seguidores, sus más cercanos, no estaban en ese momento. Es por eso que Jesús para estos hombres quizá era, no, pues era un extraño, no era como nadie que pareciera una amenaza o alguien peligroso. Entonces, el odio que los dirigentes judíos y todas las multitudes tenían hacia Jesús, pues quizá no era tan obvio, ¿verdad? Para estos soldados, o sea, ¿por qué les molesta que este hombre diga ser pues el Hijo de Dios? O sea, quizá para esos soldados no tenía ningún sentido el motivo por el cual ellos veían a esas multitudes gritar, crucifíquenlo, con tanta enjundia, con tanta intensidad, ¿verdad? Tan llenos de odio, tan llenos de amargura. Este supuesto reclamo de ser el Hijo de Dios para estos soldados y este centurión quizá parecía ridículo, incluso algo inofensivo, algo como que, pues no, para mí esto no es digno de ser crucificado en una cruz, ¿verdad? Pero dice entonces, hermanos, ya trasladándonos hasta este pasaje, que a partir de la hora sexta, ¿verdad? Que comenzaron las tinieblas y comenzaron a suceder estos acontecimientos, cambió la actitud de los soldados. Entonces, cuando ellos presencian el terremoto y todas las cosas que sucedieron, dice que ellos comienzan a sentir miedo. Temieron en gran manera, dice Mateo. Ajá. Quizá lo primero que comenzó a ponerlos nerviosos fue que de repente llegó una oscuridad, ¿verdad? De la nada todo se oscureció. Los soldados quizá no fueron conscientes de cómo ocurrió esto de que se partió el velo, porque pues ellos seguramente no sabían nada del judaísmo, ni de lo que ocurría dentro del templo. Quizá tampoco en ese momento ellos supieron que se habían abierto los sepulcros, ellos no sabían nada de esto. Pero ellos no pudieron dejar de notar en el terremoto, ¿verdad? En las rocas partiéndose con violencia, ¿verdad? No podían dejar de tener miedo, fue una experiencia aterradora. Y esta expresión de temieron, ¿verdad? Esta palabra fobeo, que es de donde se deriva la palabra fobia, se refiere a terror puro.
Era un pánico absoluto, ese pánico que causa que se te quiera salir el corazón, que empiezas a sudar, que comienzas a sentir ansiedad. Esta palabra, hermanos, de fobeo es la misma expresión que Mateo usa en diversos pasajes, por ejemplo, cuando describe cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, que creían que se trataba de un fantasma, esa clase de terror. Esta palabra también se usa para describir la reacción que tuvo Pedro, Juan, Jacobo en el monte de la transfiguración cuando vieron a Jesús en gloria. Ajá. Habla de esta expresión de miedo. Ajá. Entonces, el contexto y las circunstancias de este pasaje que nos narra Mateo indican que el centurión y los que estaban con él temieron a algo que en ese momento dijeron es mucho más grande que las tinieblas y es mucho más grande que el terremoto. Y ese temor emocional, porque sus emociones, ellos sentían miedo, de pronto se convierte ese temor en un asombro reverencial y espiritual. Ajá. ¿Por qué? Porque no dice que cuando ellos sienten esta clase de temor, una reacción normal, natural de cualquiera sería salir corriendo. Y ahí nos vemos, yo lo dejo todo y me voy a ver cómo está mi familia, etcétera. No. Dice que ellos se quedan en ese lugar y declaran verdaderamente este era hijo de Dios. En Marcos 15:39, que es el pasaje paralelo a esto, hermanos, dice que fue el centurión y no los que estaban con él quien pronunció estas palabras, pero Mateo como que nos deja claro que fue el centurión lo declaró, pero los demás soldados estuvieron de acuerdo, ¿no? O sea, como que sí, tienes toda la razón, o sea, ellos comprendieron de repente que Jesús no estaba trastornado, ¿verdad? Porque decían, ¿por qué este hombre no dice nada, no se defiende? Sino que en realidad era quien los judíos, ¿verdad? Habían acusado que pretendía hacer. Ellos en ese momento dijeron, sí es cierto, este es hijo de Dios. Y no dice, hermanos, no es hijo de un Dios como atribuyendo a una deidad, no. Este era hijo de Dios, o sea, este era quien decía ser. No es como que dijeron, este es hijo de una deidad sobrenatural o este verdaderamente era poderoso. No, ellos reconocen en Jesús quien él decía ser, ¿verdad? El hijo de Dios. Ya vimos que ellos habían escuchado a Pilato mismo afirmar muchas veces que Jesús era inocente. Y quizá también ellos escucharon cuando la esposa de Pilato le advirtió a Pilato, aguas, o sea, no te metas con ese hombre porque ese hombre es justo, es un hombre inocente. Ajá. Y además, ellos pudieron presenciar que el Señor no pronunció casi palabras durante todos estos acontecimientos, estos juicios pues ilegales, estos maltratos. Y sin embargo también estos hombres escucharon a Jesús clamar desde la cruz, porque si alguien estuvo al pie de la cruz desde el inicio de todo, fueron estos hombres. Y quizá ellos sí escucharon cuando Jesús, en medio de esas acusaciones, en medio de esas cosas, él dijo, Padre, perdónalos. Y seguramente esas palabras penetraron en sus corazones endurecidos, en su pagana, ¿verdad? De estos soldados. Y de alguna forma, en ese momento, cuando ocurren estos acontecimientos, ellos saben que se hallaban en la presencia de alguien poderoso, de alguien muy poderoso. Y entonces el temor de estos soldados da un testimonio de su conciencia de pecado, y su asombro reverencial, porque ese temor pasa a ser un asombro reverencial y ofrece un testimonio que de cierta forma son confrontados por la santidad y la justicia de ese que está colgado en la cruz, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Y al igual, ¿verdad? Que vemos en Isaías 6 que nos relata una visión del templo.
De pronto también ellos se dieron cuenta que se encontraban bajo el juicio de Dios y la condenación de Dios. De pronto ellos, por un chispazo, que ahorita vamos a ver que no fue un chispazo, que es obra del Espíritu Santo, ellos se dan cuenta de esta situación. Además, la confesión que los soldados hacen acerca de la deidad de Jesús también brinda el testimonio de que hubo una posibilidad de que en ese momento ellos recibieran salvación, a lo mejor no los otros, pero sí el centurión, el que declaró verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Porque así como cuando Pedro, ¿verdad? Le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, ciertamente has dicho, Pedro, pero esto no te lo ha revelado una sabiduría humana, ni una comprensión humana, sino que fue inspirada tu respuesta a través del poder del Espíritu. Fue a través del poder del Espíritu que él recibió esa revelación y pudo confesar estas palabras. Primera de Corintios 12:3, Pablo dice, ¿verdad? Que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y entonces solamente el Espíritu de Dios pudo haber inspirado la confesión de este centurión, ¿verdad? Y solo el Espíritu pudo haber iluminado, ¿verdad? Su conciencia entenebrecida, su corazón endurecido, para que le dieran gloria, porque Lucas 23:47, que es un pasaje paralelo, nos dice que no solo confesó esto, sino que le dieron gloria. Ajá. Y los soldados no dice Lucas que los soldados glorificaron a su propio Dios, a sus propios dioses, según sus propias creencias o alguna deidad pagana, sino que dice que dieron gloria a Dios. Y eso solo puede significar en la escritura, como nos lo narra Mateo, el Dios verdadero. Y por limitada que pudiera parecer su comprensión teológica, ¿verdad?, que tenían en ese momento, estos hombres verdaderamente confesaron al Hijo verdadero del Dios verdadero. Y entonces, hermanos, la fe, ¿verdad? La fe de los soldados en este pasaje es de gran importancia. Ajá, es de gran importancia. Y esta clase de fe, hermanos, fue lo que movió a la iglesia primitiva. Esa clase de fe a través del poder del Espíritu Santo y el convencimiento del Espíritu Santo es lo que movió a la iglesia pues primitiva desde sus inicios y hasta la fecha. Ajá. Y después dice, hermanos, y sin menos importancia, ¿verdad?, que estaban allí también en ese momento cuando ocurren estas cosas, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales, dice, habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, y menciona pues un número, ¿verdad? Ciertas mujeres, María Magdalena, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ajá. Y hermanos, y hoy, ¿verdad?, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y no es a menos, ¿verdad? Dios nunca se equivoca, no hay casualidades para la palabra, pero la reacción que ocurre dentro de estas mujeres y que Mateo, ¿verdad?, pues narra y deja ese claro testimonio, es una reacción muy hermosa, ¿verdad? Porque a diferencia de los soldados que de ser incrédulos, ¿verdad?, pasaron a creer, estas mujeres que estaban allí creyeron desde el principio. Ellas ya eran creyentes, y la respuesta que estas mujeres dan ante este acontecimiento de la crucifixión, la única palabra que podría describir, ¿verdad?, es que estas mujeres aún permanecían a los pies de la cruz, hermanos, mirando, dice que de lejos, pero ahí es lealtad, es una lealtad al Señor.
Por el relato de Juan 19, que es el pasaje paralelo a este, hermanos, sabemos que algunas de las mujeres, así como Juan fue el único de los 12 que permaneció con Jesús hasta el final. Y así como Juan, estas mujeres o algunas mujeres habían estado siempre a los pies de la cruz. Y quizá por el hecho de que no pudieron soportar ver tan de cerca el sufrimiento, pues de alguien que era muy querido por ellas, o sea, alguien que ellas querían muchísimo, que amaban con toda su vida. Quizá por eso es que dice que estaban mirando de lejos. Y esto no quiere decir que estaban como como no estaban los otros 11, porque los otros ya no están, o sea, en ningún momento dicen, no, pues estaban por ahí de lejos mirando, no los menciona, estas mujeres están ahí mirando de lejos, y esto quiere decir que ellas no tenían temor de mostrarse ante los soldados o los dirigentes judíos, ni les preocupaba su propia seguridad o bienestar. Ellas no se avergonzaban de que las identificaran con Jesús, ¿no? Como a Pedro, que le dijeron, oye, tú, andaba con Jesús, míralo, hasta habla como Jesús, ¿verdad? Ellas no se avergonzaban de que alguien les dijera, ellas también servían a Jesús, ellas lo invitaban a su casa, ellas les daban de comer. Estas mujeres no se amedrentaron ante esta clase de temores o preocupaciones. Quizás se alejaron un poco porque estaban devastadas, porque estaban tristes por el sufrimiento y la muerte, pues, de su Señor, ¿verdad? A quien tanto habían amado. Y ese dolor era muy profundo, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues, desesperanzador para ellas, pero ellas tenían un valor indomable que no se iba a doblegar ante las preocupaciones de otros, como los otros que no están, ¿verdad? No están. Y la lealtad que muestran estas mujeres es una característica, hermanas, muy hermosa y muy distintiva de las mujeres piadosas. De las mujeres piadosas, y es una característica que es muy evidente, mucho más, y no quiero decir que es nula, pero mucho más que incluso en hombres piadosos. En ese momento, a pesar de las circunstancias, a pesar del ambiente que se movía, estas mujeres permanecieron. Y es que una mujer espiritual, una mujer que ha conocido verdaderamente a Jesús, ella tiene una capacidad de mostrar una increíble lealtad, incluso y a pesar de hacer el ridículo quizá, incluso y a pesar del peligro que eso pueda representar. Y a excepción de Juan, vemos y que el resto de los discípulos, pues ellos habían huido llenos de miedo. Incluso Pedro, o sea, incluso Pedro, que en algún momento fue el que reunió cierto valor para seguir a Jesús hasta la casa de Caifás, en ese momento en la cruz no estaba. Y yo quiero compartirles un comentario que escribe Campbell Morgan, y él describe a estas mujeres de esta manera. Dice, desesperanzadas, desilusionadas, dolidas y desconsoladas, pero el amor que el Señor había creado en esos corazones por Él mismo no podía ser apagado ni siquiera por su muerte. No podía ser superado aunque estaban decepcionadas. No podía extinguirse aunque la luz de esperanza se hubiera desvanecido. Y por sobre la inmensidad de la tristeza que esas mujeres sentían, no había un susurro que hablara de amanecer, ¿verdad? Y bueno, hermanos, no sabemos la cantidad de mujeres que estaba allí, pero el hecho de que Mateo hable de ellas como muchas podría sugerir que era más de una docena. No sabemos la cantidad exacta, pero eran muchas, o sea, creaban una multitud, ¿verdad? Pero por muchas que fueran, estas mujeres estaban, entre estas mujeres estaban las que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. O sea, mujeres devotas habían viajado con Jesús y le habían servido durante mucho tiempo. Y entre las primeras que menciona, ¿verdad? Era María, la que se llamaba Magdalena. Y es esa mujer de la que habían salido
7 demonios. Y también estaba Juana, esto nos lo narra Lucas 8, que son de las mujeres que habían servido a Jesús. Juana, mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían a Jesús y a los discípulos con sus bienes, con sus casas, quizá les daban de comer. A lo largo del ministerio del Señor, siempre con generosidad y con mucho amor, estas mujeres sirvieron a Jesús y también a los 12 discípulos con todos sus recursos económicos, sus talentos, su hospitalidad. Y es probable que muchas, si no es que la mayoría de las comidas que ellos consumieron eran preparadas por estas mujeres que eran leales y fieles al Señor. Y esta palabra de servir, ¿verdad? Sirviéndole al Señor, se traduce como diaconeo. Y de ahí viene la palabra, hermanos, diácono. Y aunque la forma femenina no fue utilizada para describir una clase de ministerio específico, hasta muchísimos años después, ¿verdad? En la iglesia primitiva, estas mujeres estaban sirviéndole, y la realidad es que estas mujeres fueron las primeras diaconisas, si así los podemos llamar, ¿verdad? Incluso aparte del posible oficio de diaconisas, o sea, de servidoras del Señor, el papel de las mujeres en la iglesia primitiva, hermanos, se centró en que ellas eran mujeres fieles como esposas, como madres, y en el cuidado práctico que daban algunos hermanos en la fe. Y el tipo de, por ejemplo, de viuda anciana que Pablo declaró que era digna de ayudar por parte de la iglesia, era esa clase de mujer, dice, que tenga testimonio de buenas obras, ¿verdad? Y lo dice en 1 Timoteo 5:10. Y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, Pablo habla y describe, ¿verdad? Esta clase de mujer devota, de mujer piadosa, de mujer cristiana, porque esas deberían de ser características de las mujeres piadosas incluso de nuestro tiempo. Y lejos de ser espiritualmente degradantes, estos actos de entrega, de ser útiles, de ser prácticas, ¿verdad? Dentro del reino del Señor, son características, hermanos, de excelencia femenina y de madurez espiritual. Y esto, hermanos, fue una enseñanza que Jesús, cuando estuvo en este mundo, enseñó o se esmeró en enseñar a sus seguidores. Pero ¿qué creen? Que quienes lo aprendieron primero fueron las mujeres, mucho antes que sus discípulos, que los 12. Ellos lo aprendieron después, sí, y con mucha dificultad. Entonces, el servicio de mujeres piadosas siempre ha sido, hermanos, y seguirá siendo de gran importancia dentro de la iglesia. Y aquí lo menciona Mateo, ¿verdad? Esas mujeres que estuvieron junto a la cruz fueron los principales testimonios de creyentes en la crucifixión de Jesús. Incluso cuando Jesús resucita, quien fue la primera persona en ver al Señor fue una mujer. Estas mujeres fieles al Señor tenían, sin lugar a duda, tuvieron, ¿verdad?, un lugar muy especial y de respeto y de afecto dentro de la iglesia primitiva. Y bueno, hermanos, pues a través, ¿verdad?, de la dirección que pues que el Señor, que el Espíritu Santo le dio a Mateo, el Espíritu Santo identifica por nombre incluso a algunas de estas mujeres piadosas. Y una de ellas, la primera, es María Magdalena. Después María Madre, y lo que dice, o sea, las nombra como, primero María Magdalena, y Magdalena no era su apellido. Magdalena es que venía de una región de Magdala. Y esto quiere decir que María era una mujer soltera, porque generalmente a la mujer se le identificaba con el nombre del esposo. Y después dice María, la madre de Jacobo y de José, ¿verdad? Después habla de esta clase de mujer que era mamá.
era una madre de familia, ¿verdad? Y después, y la madre de los hijos de Zebedeo, y eso quiere decir que estas mujeres eran madres de familia, amas de casa, esposas, pero también menciona una soltera, y esto quiere decir que no importa, ¿verdad?, el estado civil, por así decirlo, en el que las mujeres se encuentren, ¿no? Si tienen un corazón dispuesto a servir, ¿verdad?, al Señor con todo su corazón, con sinceridad, no importa la categoría en la que se encuentre, o sea, no importa esa categoría. Dios tiene un papel maravilloso y bendito para las mujeres que el Señor ha bendecido, ya sea con la soltería, con la maternidad, ¿verdad? Para aquellas que son casadas, para aquellas que son mujeres incluso viudas, ajá. Y con este fin de no poner a María Magdalena como en un rango secundario, así como de, pues tú no estás casada, tú no eres madre, tú no tienes un apellido que a ti te respalde, Mateo la menciona primero. O sea, Mateo la menciona primeramente, ¿verdad? Se le nombra en primer lugar. Y entonces, Mateo 10:38, ¿verdad? El Señor había advertido, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, decía, no es digno de mí. Y en el momento de mayor necesidad, muchos de sus discípulos, a excepción de Juan, pues habían salido, ¿verdad? Se habían huido, pero estas mujeres no, ¿verdad? Estas mujeres no. Estas mujeres en este momento tuvieron el valor para tomar sus propias cruces, ¿verdad? Y permanecer cerca de su Señor, pues mientras ocurrían todas estas cosas. Y bueno, hermanos, pues yo con eso concluyo esta participación, pero me gustaría que oráramos, hermanos, y le voy a pedir a alguien de los que está conectados, le voy a pedir a mi hermana Irma, está por ahí, si puede orar para ser despedidos, por favor. No se encuentra, ¿verdad, mi hermana Irma? Bueno, le voy a pedir a mi hermana Rosy, por favor. Amén, Yasa. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, porque nos permitiste estar reunidos, Señor, con el único objetivo, Padre, de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra compartida, porque hoy aprendimos, Señor, cosas preciosas, Señor, que se encuentran en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos ver, Señor, en la enseñanza o en lo que compartió nuestro pastor, Señor, todas las cosas que pasaron, Señor, y que nos permiten, Señor, entrar directo al lugar santísimo, porque ahora Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, y te damos gracias también por la enseñanza de Yasita, Señor. Gracias, Padre, porque también fue una enseñanza preciosa, Señor, que nos edifica, porque cada vez que estudiamos tu palabra, Señor, es para edificación nuestra, Señor, para el fortalecimiento de nuestro espíritu, Padre. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta última parte del estudio, Señor, vimos cómo tú, Padre Santo, dentro de tu ministerio, Señor, siempre incluiste a la mujer, Señor. Tú nunca la hiciste a un lado, Señor, y nos sigues incluyendo, Padre, en el ministerio. Te damos muchas gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Dios, Señor, te doy gracias por el pastor Laguna, Señor, por Yasita. Sigue bendiciendo sus vidas, Señor, derramando de tu sabiduría de lo alto, Señor, para ellos, Padre. Gracias, Señor, te doy también por todos y cada una, Señor, de los que estamos reunidos, Padre. Y en este día, Señor, que se dice de la mujer, Padre, te pedimos bendición por todas esas mujeres, Señor, que son violentadas, que son lastimadas, Padre Santo, y que podamos ver no solamente un día, sino todos los días del año, Señor, que haya un respeto hacia la mujer, Señor. Así como tú, Señor, nos amaste, Padre, que la gente que está a nuestro alrededor, Señor, puedan darnos un valor, Señor, delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Gracias, Yasita. Gracias, pastor. El Señor los bendiga. Gracias, Jazz. Hasta mañana. Bye.